¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Hoy vamos a evaluar, vamos a hacer una revisión de acuerdo a la evidencia, los riesgos de estanflación en México, es decir, el riesgo de un estancamiento económico con un repunte en la inflación, sobre todo en el presente, en el 2026. Hay mucha evidencia en este sentido, hay referencias analíticas en distintas fuentes que nos permiten ir acercándonos a un análisis que perfile o que nos permita tener una perspectiva de la economía mexicana a partir de, en principio, de la actualización que ha hecho el Fondo Monetario Internacional respecto a las perspectivas económicas de la economía mundial para el 2026 y para el 2027. Esta estimación corresponde al mes de abril, en lo más reciente en términos de los documentos de referencia del Fondo Monetario Internacional para determinar expectativas económicas a nivel mundial y a nivel regional. Lo que podríamos destacar en principio es que las perspectivas económicas del mundo enrarecen y particularmente enrarecen a partir o tomando en consideración el tema de la política arancelaria que ha implementado el gobierno de los Estados Unidos y evidentemente la guerra que prevalece en Irán y en general en el Oriente Medio, el involucramiento que están teniendo los países en aquella región del mundo. El Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento económico mundial resiliente, tanto para el 2026 como para el 2027. ¿Qué significa? Pues prácticamente que la inercia que ha traído la economía mundial va a correr en una línea muy parecida y que por lo tanto va a haber una especie de desaceleración económica sobre una tasa del Producto Interno Bruto del 3%, obviamente con matices que hemos estado observando a partir del documento al cual hemos hecho referencia. El Fondo Monetario Internacional estima que para el 2026 el Producto Interno Bruto Mundial tenga un crecimiento del 3.1% y para el 2027 de 3.2%, menor evidentemente a la tasa reportada en el 2025 que fue de 3.4%. Si tomamos como referencia los resultados del 2024 a nivel mundial, evidentemente pues sí hay una desaceleración y hay una especie de meseta económica que se sostiene en la línea del 3%, ligeramente hacia arriba, para el presente y para el próximo año 2027. Esas son, en términos generales, lo que está previendo el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, también habría que destacar que hay algunos riesgos que plantea el propio organismo internacional sobre las perspectivas económicas de los próximos dos años. Y obviamente, pues en el centro está el tema de la guerra en Irán. Y en principio destaca dentro de los factores de riesgo el Fondo Monetario de que ahí va a ocurrir, o está ocurriendo, mejor dicho, una fragmentación económica en el mundo, derivado, sí, en principio, de las medidas proteccionistas, de la política arancelaria que está moviendo a las economías hacia sus propias regiones y en donde el tránsito de lo que es el abasto de insumos, de materias primas, pues tienen
a final de cuentas, componentes que enrarecen o, en todo caso, impiden tránsitos más expeditos para mantener la producción económica mundial. El otro tema que está vinculado a los riesgos que plantea este organismo es que hay un tema de fondo que tiene que ver con la productividad derivada de lo que es la inteligencia artificial, sobre todo en el corto plazo. En el corto plazo hay un tema que tiene que ver con la productividad laboral, sobre todo, porque hay, digamos, una cierta fase de adaptabilidad que tiene que ver entre los avances tecnológicos derivados de la inteligencia artificial y los procesos productivos, que seguramente en el mediano, sobre todo en el largo plazo, puede sí ser positivo para generar procesos de inversión en este sector específico e impulse la actividad económica a nivel mundial. Sin embargo, va a tardar, eso habría que destacar, y por lo tanto, en la coyuntura, el tema de la productividad se va a ver afectada temporalmente por el tema de la inteligencia artificial en los procesos productivos. Y obviamente otro tema vinculado de riesgo que plantea el Fondo Monetario son las tensiones comerciales. La política arancelaria está generando tensiones, diríamos, el esquema de cooperación entre las regiones e incluso de establecer relaciones económicas de libre tránsito de mercancías que se establecieron incluso a través de acuerdos comerciales, como en el caso mexicano, en principio con el Tratado de Libre Comercio América del Norte y luego con el TEMEC, el Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, que se firmó en principio con el presidente Donald Trump. Ese marco de cooperación internacional, pues obviamente se está fragmentando y se están estableciendo una política a partir de la geopolítica mundial que no necesariamente implica acuerdos, cooperación, interiorización productiva a partir de compartir procesos tecnológicos que mejoren los productos, las mercancías, sobre todo en la parte manufacturera y en la parte automotriz. Y otro de los aspectos importantes que destaca el Fondo Monetario es el costo y las implicaciones, las vulnerabilidades que implica la elevación de las deudas soberanas de los países del mundo. Esto lo destaca porque a final de cuentas la experiencia europea, la experiencia del propio Estados Unidos, la experiencia de México, la de Brasil, América Latina en su conjunto, hay niveles de deuda, de riesgos o que implica riesgos en el funcionamiento financiero, con costos financieros para los gobiernos nacionales que a final de cuentas pueden restringir la expansión productiva de manera sostenida. Estos son los elementos que plantea el Fondo Monetario Internacional en su documento del mes de abril para actualizar las perspectivas económicas mundiales y por regiones, países, para ver particularidades. Los números dicen mucho. El crecimiento económico mundial que prevé el Fondo Monetario es que, como lo señalamos, el Producto Interno Bruto mundial estaría creciendo en el 2026 3.1% y en el 2027 3.2%. Ya lo subrayamos, crecimientos que son menores a los reportados
a el 2025, cuya tasa fue de 3.4%. Las economías avanzadas siguen en un proceso de estancamiento en donde no logran rebasar o no se acercan a un crecimiento sostenido de 2%. En el 2025, que es un dato firme, crecieron las economías avanzadas 1.9%. Se estima que en este año ronde el 1.8% y en el 2027 ligeramente baje a 1.7%. Pero destaca en particular la zona euro, en donde prácticamente Alemania, Francia, Italia y Japón se sostienen en crecimientos por abajo del 1%. Y en España, digamos, sosteniendo su crecimiento de su Producto Interno Bruto en la línea del 2%. Estados Unidos, dentro de las economías avanzadas, crece ligeramente por encima del 2%. E incluso en el 2026, el crecimiento estimado del Fondo Monetario en su Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es de 2.3% y una reducción marginal, pero a final de cuentas una reducción del crecimiento del producto en el 2027 de 2.1%. Aquí lo que vale la pena destacar que la política arancelaria, que es finalmente lo que se está observando en la estimación del Fondo Monetario, es que los flujos generados a partir de política arancelaria, política proteccionista, iban a generar muchos recursos, suficientes recursos para que la economía de los Estados Unidos recuperara, dijera Donald Trump, la grandeza en términos materiales, en términos de expansión económica. Y lo cierto es que estas estimaciones nos ponen en el plano de que el crecimiento de Estados Unidos va a ser moderado en la línea del 2%, ligeramente por arriba del 2%. Y obviamente en esta perspectiva, América Latina, es decir, economías emergentes y en desarrollo, son las más dinámicas. Sin embargo, hay, digamos, una estimación de reducción en el 2026 hacia el 3.9%, desde el 4.4% del crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2025, para luego ligeramente reponerse en el 2027 a una tasa del 4.2%. Llama la atención que China tenga una reducción en su crecimiento económico, ahí lo podemos observar, 4.4% en el 2026, 4% en el 2027. India en un crecimiento ligeramente menor al del 2025, se mantiene en 2026 y en el 2027 sobre una tasa de crecimiento de su producto de 6.5%. Y bueno, Brasil, que disminuye su crecimiento en el 2026, de acuerdo a esta estimación de este organismo internacional, crece 1.9% y marginalmente aumenta en el 2027 su crecimiento en 2%. Destaca, y eso es parte del análisis, la estimación del Fondo Monetario Internacional para México, pues es un poco en una perspectiva de modesto crecimiento, si lo podemos ver, que en una perspectiva amplia, ya con datos firmes, pues hay una condición hacia un estancamiento económico puesto en tendencia e incluso en una perspectiva muy clara, muy evidente de desaceleración. Hay particularidades que tienen que ver con los sectores, en actividad primaria, que el 2025 fue muy positiva para el caso mexicano. El sector industrial no lo fue tanto, tuvo un decrecimiento significativo, sobre todo a partir de las condiciones de la industria manufacturera,
Y lo que tiene que ver con mercado interno, que son los servicios, pues no pudieron repuntar de manera importante, y por eso el crecimiento de México en el 2025 fue de apenas 0.6%. Estas son, diríamos, a grandes rasgos, las estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional para las distintas economías del mundo. Aquí vale la pena también estimar o plantear las consideraciones que hace el Fondo Monetario Internacional sobre el tema de la inflación. Es claro que el aumento del precio del petróleo ha trastocado el tema de los alimentos a partir del incremento que han tenido en particular los fertilizantes. La estimación del Fondo Monetario es que en promedio en este año el precio del petróleo ronde los $82 por barril. Ese es el promedio estimado, y que por lo tanto tendría un incremento del precio del petróleo de 21.4% en el 2026. Evidentemente una parte muy fuerte y que tiene efectos muy negativos es el incremento de los precios del gas natural, que que hace más complejo la parte productiva, porque normalmente los efectos son más retardados en la producción, hace que no salga tan rápidamente el sector industrial, en donde hay insuficiencia o encarecimiento de insumos tan importantes como el gas, que tiene a final de cuentas efectos negativos en la actividad económica en su conjunto. El precio de los alimentos es una de las partes de referencia que destaca el Fondo Monetario Internacional a partir de los mayores precios de la energía y los fertilizantes. Esto nos hace plantear, o hace plantear, mejor dicho, al Fondo Monetario Internacional, que la inflación en este año se acerque al 3.8%, y para el 2027 sobre el 3.4%, bajo el supuesto, eso lo plantea el propio Fondo Monetario Internacional, que haya una menor demanda global y que la reducción de los precios de la energía se reduzcan. Es un escenario muy difícil para ver que este nivel de inflación a nivel mundial se pueda sostener. En todo caso, hay riesgos para encontrar niveles de 3.8 en la tasa de inflación mundial y de 3.4% para el 2027. En particular, en el caso de México, y ya lo veíamos desde el comentario anterior, que lo que preocupa, o en todo caso, lo que deberíamos de observar y recomendar tener esta visión de largo plazo, porque en términos generales destacábamos en nuestro comentario anterior que hay una clara desaceleración de la actividad económica, como lo hemos expuesto en la gráfica que tenemos a la vista, ¿no? Desde tener un crecimiento en el rebote económico del 2021 de 6%, hasta cerrar el año pasado en una tendencia muy clara descendente, en el 2025 con una tasa de 0.6%, ¿no? Ya explicamos los factores que han estado incidiendo en este proceso de desaceleración. Pero, digamos, tenemos nuevos elementos de análisis para ver las expectativas de crecimiento económico para México, y hay distintas fuentes para el análisis. En los precriterios de política económica 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que el Producto Interno Bruto tendría un crecimiento de 2.3% para este año y de 2.4% para el 2027.
Bueno, ya revisamos que el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento para México de 1.6% y de 2.2% para el 2027. El Banco Mundial prevé un crecimiento para México de 1.3% para el 2026 y de 1.7% para el 2027. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo estima un crecimiento para el 2026, en el caso de México, de 1.4% y para el 2027 de 1.7%. El Banco de México, en su estudio más reciente correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, estima un crecimiento de 1.6% para el 2026 y de 2% para el 2027. Y la encuesta más reciente de los especialistas en economía del sector privado, correspondiente al mes de marzo, prevé o estima esta encuesta de que para el 2026 la economía mexicana estaría creciendo sobre 1.5% y para el 2027 sobre 1.8%. Destacando la estimación de la Secretaría de Hacienda, parece coincidir que es muy claro que la economía mexicana en el 2026 estaría creciendo en la línea del 1.6% y para el 2027 sobre la pauta de 1.8%, redondeando todas estas estimaciones a las cuales hemos hecho referencia. En el caso mexicano, la evidencia nos muestra, en materia inflacionaria específicamente, de que hay un repunte de la inflación en México en los meses de enero, febrero y marzo de este año. Como lo pueden ver en el gráfico, al cierre, en diciembre del año pasado, la inflación fue de 3.7%, lo estoy redondeando. En enero de este año fue de 3.8%, en febrero fue de 4%, y en marzo de 4.6%. Hay una tendencia clara y evidente de aumento en la tasa de inflación en el país. Y cuando uno revisa los componentes, destacamos dos elementos. Los alimentos procesados en específico tuvieron un aumento de 6.6% y las frutas y verduras en los productos agropecuarios tuvieron un aumento de 21.8%. Ahí vemos reflejado, en efecto, que hay varios efectos o varios impactos que nosotros hemos puesto a nivel más descriptivo, si quieren ver un poco pedagógico, que los aumentos que han tenido los alimentos han tenido lo que llamamos el efecto ensalada. El pepino subió 51.4%, la papa 29%, la calabacita 22.3%, los ejotes 27.5% y el limón 32.7%. Y el efecto salsa o picante, como quieran denominarle, el jitomate subió 126.3%, el tomate verde 89.5% y el chile serrano 42.8%. Ahí podemos observar con toda puntualidad de que parte de los efectos importantes en este asunto tiene que ver, decíamos, con el aumento en los productos procesados que señalábamos tuvieron un incremento de 6.5%, pero la canasta de consumo mínimo reporta un incremento de 4.56%, diríamos muy similar a la tasa general de inflación reportada en el mes de marzo. Y el tema de los fertilizantes, fíjense, el Banco Mundial estima que el índice de fertilizantes registró en marzo un incremento del 26.2%. Diríamos, es un aumento de los más pronunciados en el conjunto de los commodities, es decir, en las materias primas.
impulsado principalmente por la urea, que tuvo un incremento del 54%. Bueno, pues ahí tenemos las razones, las evidentes razones para ir, digamos, delineando de que en efecto estamos observando una tendencia hacia el estancamiento económico del país, pero también va acompañado de un incremento en el nivel general de precios en el país, de mercancías. ¿Qué podemos concluir? Bueno, los aranceles y la guerra en el Oriente Medio están ocasionando evidentemente desaceleración en la economía mundial. ¿Va? El efecto es una resiliencia en 2026 y el 2027 con una pauta en el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial que delinea el 3% de acuerdo a lo que estamos revisando. Los efectos que van a tener el incremento de fertilizantes se van a ver reflejados específicamente en el precio de los alimentos, en la canasta básica, como lo estamos observando. Es claro que hay una tentación de los bancos centrales, particularmente el Banco de México, de subir la tasa de interés o mantener la tasa de interés en 6.5% en este año y en el 2027, repito, para contrarrestar los efectos del incremento en la inflación. Hay una clara evidencia de que la economía mexicana no logra acelerarse como demanda las condiciones productivas, las condiciones de generación de trabajo permanente, la generación de mejoramiento del ingreso, de los salarios de manera mucho más acelerada, hace más complejo el tema del fortalecimiento del mercado interno y bueno, el crecimiento se delinea, como ya lo comentábamos, pues que no estaría rebasando el 2% en el 2026 y 2027 y la inflación pues por arriba del 4%, superior a la meta del Banco de México, que en su rango mayor es de 4%, pero además con una expectativa que hace complejo el de lograr de que la tasa meta específica de 3% de inflación por el Banco de México se estaría logrando en nuestro análisis hasta el 2028. Ese es un poco el marco de las expectativas. Es claro que hay que esperar los avances, la información nueva en los próximos días, en las próximas semanas, para ir introduciendo nuevos elementos de análisis y ir compartiendo con nuestros amigos de Ecoeconómico, con nuestras amigas de Ecoeconómico, compartiendo los análisis correspondientes. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio para ponerse al tanto sobre el desempeño de los fundamentales económicos del país, recordando de que hay que cuidarse mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.